El globo ocular es una cavidad cerrada que produce continuamente humor acuoso. E igual que el líquido cefalorraquídeo que se produce continuamente y que debe ser eliminado igual porque si no hay hipertensión endocraniana, de la misma manera, en un globo ocular que produce acoso continuamente sus procesos ciliares, ahí detrás del iris supracristalino, si no se elimina este acoso del interior del globo ocular, en la misma proporción va a haber hipertensión ocular. Y eso, el concepto está cambiando un poquito y en el transcurso de la plática les voy a decir por qué. Pero en términos generales, eso es lo que se conoce como glaucoma. No es nada más hipertensión ocular, el concepto que ahora tenemos de glaucoma. Tiene que haber otros hallazgos de los que hablaremos para que el oftalmólogo con la sartén por el mango diga: este paciente tiene glaucoma. El problema es que si sí hay hipertensión ocular, se dañan los cilindroejes del nervio óptico y esto va dando al traste con el campo visual del paciente hasta que el proceso puede llegar a la ceguera. El paciente puede terminar viendo 20/20, pero a través de un popote, y eso es casi igual de limitante en cuanto a la vida diaria que una ceguera casi total. Ustedes imaginen lo que es subir estos escalones viendo por un popote. Sería extraordinariamente difícil. Eso es básicamente, así platicado tan rápido, lo que es el glaucoma. Ya lo vamos a ir viendo con mayor detalle y complementando algunos conceptos que ahora se han modificado un poco en relación a lo que es un glaucoma. Hablando de algunas generalidades, mencionaremos que el humor acuoso es un líquido transparente, semejante al plasma, que nutre la córnea y el cristalino, porque ustedes se han preguntado, y ya les hablarán de la maravilla que es la córnea, pero también el cristalino. Y la córnea es un tejido avascular. ¿De dónde se nutre? Pues el acuoso juega un papel extraordinariamente importante. Y este líquido, que también baña, rodea al cristalino, se produce en los procesos ciliares a través de un mecanismo de difusión pasiva y también hay un mecanismo de filtración activa, y sabemos que se produce más o menos a razón de 2,5 mililitros por minuto. Y como lo platicamos desde el principio en generalidades, se produce en los procesos ciliares en la cámara posterior, ese espacio casi virtual entre el cristalino y la pupila, pasa por la pupila a la cámara anterior, ese espacio entre la córnea y el iris, y se elimina por todo el sistema encargado de esto, de extraer el acuoso del globo ocular, que les mostraré en esquemas y en fotografías a continuación, que es el trabéculo, la malla trabecular, que es atravesada por el acuoso y de ahí va a dar, después de varios pasos, al conducto de Schlemm, las venas epiesclerales y la circulación general. La presión interna del globo ocular es importante porque esto evita que el globo ocular se prolapse. Si este globo ocular, que es una estructura cerrada, pero no es rígida, metálica o de madera, si no tiene presión adentro, disminuye su diámetro antero-posterior y la consistencia es totalmente diferente.
Y es gracias a esa perfusión, a esa presión intraocular, perdón, que la perfusión de los tejidos, entre ellos la retina, es adecuada. El equilibrio de la presión, entonces, depende necesariamente de la cantidad del acuoso producido y la cantidad de acuoso eliminado. Y si no van en la proporción adecuada, vamos a empezar a tener hipertensión que dañará nuestros cilindroejes del nervio óptico. Ahora sabemos, se los digo de una vez, que hay pacientes que tienen lo que se conoce como glaucoma de presión normal. Ah, caray, ¿qué es eso? Resulta que hay pacientes que tienen presión intraocular normal y que todo en ellos se comporta como un paciente glaucomatoso con presión ocular elevada. Y parece ser que son dos diferentes grupos de pacientes, pero lo que sucede es que en unos sí es la presión la que produce el daño al nervio óptico, y en los otros, los que tienen la presión normal, es un problema de irrigación local en el nervio óptico, lo que produce los cambios en el nervio óptico iguales que los del glaucoma. Y finalmente, para no hacerles el cuento muy largo, los tratamos igual. A unos les bajamos la presión y a los que la tienen normal se las bajamos todavía un poco más con medicamentos de los que ya hablaremos, y esto mejora la perfusión en la cabeza del nervio óptico. Esto ya se los platiqué. La presión intraocular se considera normal entre 10 y 20 milímetros de mercurio, y los glaucomatólogos muy puristas me corregirían y me dirían no, tiene que ser no más de 18, entre 10 a 18 milímetros de mercurio. En términos generales, para que se hable de que un paciente tiene glaucoma verdadero, ya establecido, tiene que demostrarse que hay hipertensión ocular, tiene que demostrarse que hay alteración de su campo visual y que haya un aumento en la excavación del nervio óptico. Y enseguida les mostraré esquemas de qué es esto, de qué estamos hablando. A los pacientes con glaucoma los podemos estudiar de diferentes formas, pero si nos interesa saber la presión ocular, si nos interesa saber cómo están los campos visuales del paciente y cómo está su nervio óptico, necesariamente tenemos que hacerles tonometría, es decir, tomarles la presión ocular, tenemos que hacerles campo visual y ahora también tomografía de la cabeza del nervio óptico, y necesitamos hacerles un estudio de fondo de ojo que incluya ver con todo detalle el nervio óptico y analizar la excavación de la misma cabeza del nervio óptico. También se hace un estudio de tomografía por computada del nervio óptico. Si el paciente, además del glaucoma, tiene una metropía u otro padecimiento que disminuye su alcance visual, en vez de, y no pasa campimetría, bueno, a veces tienen ¿se suple con algún otro estudio o solamente se Fíjate que en términos generales, las ametropías no impiden la campimetría. Para que el paciente, si se pueda someter bien a un campímetro, necesita primero ser totalmente claro y estar perfectamente consciente de qué se le va a hacer. Que es un estudio que dura un buen rato, en que está apoyado en una hemisfera,
en donde se le dan diferentes estímulos luminosos, esto lo va dando la computadora, de diferentes intensidades y en diferentes tonos, dependiendo de lo que uno quiera buscar. Llega a ser un estudio chocante por el tiempo en que está uno colocado allí. Y porque además te dicen, como si fuera audiometría, si usted ve la luz, apriete, si no la ve, no apriete. Y entonces, al ir viendo o no viendo, la computadora va armando el campo visual del paciente. Pero hay estímulos muy claros en que uno, cuando es paciente y está sometido a una campimetría, dice, éjele, si te vi, pero de repente, lo vi, no lo vi, y ya está el siguiente y el anterior, y empieza a ser un poquito desesperante. El paciente tiene que ser entonces un adulto tranquilo para que el resultado salga bien. Nosotros bromeamos que hay pacientes con miopía cortical, cerebral, que nunca, es muy difícil hacerles entender, por lo menos con facilidad, pues es muy difícil que a la primera te entiendan qué es lo que necesitas que hagan. Y cuando tú le dices, tiene que ver ese punto o esa luz allí al frente, ese orificio, no siga los estímulos. Y lo primero que hace es que empieza a buscar los estímulos cada vez que aparecen. No, fíjese bien, tiene que ver el punto. En fin, se requiere de un paciente cooperador. Entonces, verdadera prohibición de intentar hacer un campo visual, pacientes que no oigan bien y pacientes limítrofes en donde no estás muy convencido de que te van a ayudar. Niños, imposible hacerles una campimetría. Si un paciente tiene bien corregida su ametropía, incluyendo su presbicie, no es impedimento para que la campimetría salga bien. A veces los aros con los anteojos adecuados sí limitan un poco el campo, pero eso es un fenómeno que sabemos, que conocemos y que se corrige a la hora de interpretar el estudio. No sé si contesté tu pregunta. Sí, bueno, y en estos pacientes, si no se puede dar seguimiento de la evolución del glaucoma con la campimetría y con el estudio del fondo de glaucoma, si el fondo de glaucoma cambia mucho, pero uno quiere ver por la campimetría cómo ha cambiado, ¿se hace de alguna otra forma? Es para ver si Actualmente lo que estamos haciendo es una tomografía de la cabeza del nervio óptico, que nos permite analizar la excavación, pero nada sustituye realmente al campo visual. La mayor parte de las veces es muy frecuente que en una primera y hasta en una segunda vez el resultado sea dudoso, pero una vez que el paciente aprende y después de estarle insistiendo, fíjese enfrente, no se distraiga, termina siendo confiable un estudio. Sí, doctor. Esa es otra muy buena pregunta. No nomás en la tonometría, en varias condiciones especiales de la córnea. Y sí, en el cono no siempre tenemos nosotros una lectura que sea verdadero reflejo de la realidad, porque no estás pudiendo aplanar la córnea adecuadamente en toda la extensión del tonómetro, puesto que tienes una córnea cónica. Pero también sabemos que en los pacientes operados de cirugía refractiva tampoco tienes después, la córnea se vuelve muy plana y es más fácilmente aplanable. Y ahora sabemos también que en las córneas más gruesas, de más de 610 micras de espesor, son córneas más gruesas de lo habitual y por lo tanto en los métodos de toma de presión ocular no están hechos ni estandarizados para ese espesor y te dan cifras altas. Pero en términos generales es real, para que sea una cifra adecuada debe ser una córnea que no haya sido agredida. ¿Qué tanto tiempo les dan de descanso? ¿Cuánto? ¿10? Bueno, nos vemos 6 y 10.